con Máster en Public Administration y experto en negociación, PhD en Ciencias Políticas, socio fundador y presidente de CIC Cambridge International Consulting Venezuela. Fue representante de la Mesa de la Unidad Democrática para el Diálogo en República Dominicana, es experto en negociación. Buenas tardes, Gustavo, ¿cómo estás? Hola, Vladimir, ¿cómo estás? Muchas gracias por la llamada. Gracias a ti. Bueno, esta mañana estuviste con Román y me pareció interesante que compartieras con la audiencia algunas de las cosas que dijiste allí, pero también a partir pues del análisis de la circunstancia en la cual nos encontramos. Tímidamente se oyen algunas voces, bueno, a nivel internacional se oyen voces planteando la necesidad de que haya un proceso de negociación en Venezuela, pero ¿en qué medida esa propuesta puede tomar cuerpo dentro de la política venezolana como está en este momento, Gustavo? Bueno, precisamente eso ahí es llamado desde afuera, que la situación aquí pues es muy complicada, ¿no? Utilizando, con el perdón de la expresión, eso de que el juego está muy complicado, ¿no? Y uno, pues como analista, viendo desde fuera, pues aquí vemos que hay dos posiciones definitivamente encontradas, donde lo más grave, pues podría llamarlo así, es que al menos aparentemente la comunicación, ¿no? La relación entre las partes pues no existe, y cuando eso pasa, cuando no hay comunicación, pues las cosas por lo general pues se van poniendo, están tomando otro nivel de conflictividad, ¿no? Y bueno, un país necesita encuentro, ¿no? Independientemente de los puntos de vista que uno tenga o otros, que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo, pero un país necesita encuentro, necesitamos escucharnos uno al otro y bueno, procurar mecanismos que permitan que el país no se concentre solamente en esta situación en la que estamos, ¿no? Sino que avancemos. Pues el problema político definitivamente está muy complejo, y una de las cosas que yo veo es que esta misma situación que se generó, que vamos a decir, un proceso que se viene dando, de alguna manera afecta el panorama político, tanto de la oposición como del gobierno, porque ya ese entendimiento de los partidos políticos tradicionales de alguna manera en este momento Cuba, ¿no? Y como que comienza un nuevo juego político, si pudiéramos llamarlo así, ¿no? Entonces hay varios puntos de vista cómo analizar esto, ¿no? Naturalmente, si lo analizamos desde la coyuntura del arte, que están en conflicto, que representan a mucha gente, los dos, bueno, naturalmente es algo que pareciera, o que pareciera no, que requiere cierta urgencia, cierta atención, ¿no? Ahora, sí, desde el punto de vista de nuestro proceso democrático, no, ya vamos viendo que hubo una gran expresión popular, independientemente de quién votó por quién, podemos ver que hubo una acción democrática, popular y cívica, ¿no? El 28 de julio. Y eso vale mucho. Entonces, eso significa que hay toda una población de talante democrático pendiente de los resultados de todo este conflicto que hay en este momento, ¿no? Y como bien sabes tú, en política todo tiene consecuencias, ¿no? La situación que hay va a traer definitivamente otros escenarios, ¿no? En todos los ámbitos, en el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito pues de las fuerzas políticas que se mueven en Venezuela. Por supuesto. Ahora, fíjate que en una negociación hay cosas que son de principio, cosas innegociables, y cosas que no son de principio y que pueden ser negociadas
en cierto modo, ¿no? Algunas, aunque no son de principios, de buenas a primeras no son negociables. En el caso del conflicto político venezolano ya hemos pasado por varios procesos de negociación y quizás hasta ahora ninguno ha obtenido del otro lo que ha querido, ¿no? Y lo que se han dado son algunas concesiones que no han contribuido a resolver el problema fundamental. Por ejemplo, fíjate, en el caso del gobierno de Venezuela, el presidente Maduro tiene, una circunstancia que es la recompensa que Estados Unidos está solicitando por su captura, ¿verdad? Y por otros funcionarios del gobierno. Y la oposición no tiene cómo resolver eso porque no está en sus manos. Estados Unidos lo tiene en sus manos, pero no lo resuelve a menos que el gobierno ceda en condiciones democráticas que tampoco el gobierno quiere ceder. Entonces, allí entra el tema de quién tiene eso de que quien tiene más saliva traga más harina, ¿no? Sí, de poder, ¿no? En este momento, en una parte de mucho poder, ¿no? Mira, te vamos a volver a llamar, Gustavo, porque tenemos un problema allí tenemos una papitas fritas ahí paralelas al programa que no nos permitieron escuchar bien esta última parte. Vamos a volver a llamar al doctor Gustavo Velázquez cuando son las 4:20. Pablo Zambrano, dirigente sindical del sector salud, denunció amenazas y prohibición de entrada al hospital de los Magallanes de Catia. Los trabajadores habían solicitado reunirse con él y denunció haber sido expulsado del hospital este jueves, el hospital José Gregorio Hernández de los Magallanes de Catia. Al parecer, Zambrano visitó el hospital tras recibir una invitación de los trabajadores, quienes le manifestaron su preocupación por algunas situaciones laborales allí irregulares, luego del nombramiento del nuevo director. Y bueno, entonces lo expulsaron de allí, fíjense ustedes. Y este es un dirigente sindical del sector salud electo por los trabajadores, para que usted vea. Bien, continuamos conversando con Gustavo Velázquez. Estábamos hablando de lo que son los temas de principio, las cosas de principio en una negociación, lo que no es de principio, y cómo se ha manejado aquí esta situación donde la oposición es interlocutor frente al gobierno, pero también las cosas que el gobierno pide no se las puede dar la oposición, sino lo tiene el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo. Sanciones personales y económicas. Exacto, hay un libro reciente que se llama Negociando lo no negociable, ¿no? Uh-huh. Y ahí eso lo que tú vas a decir, hay temas que para ciertas personas o las partes que están en un conflicto son innegociables, su legado, su religión, sus principios, etcétera, y eso a veces cuesta mucho negociarlo. Entonces, la recomendación de los expertos es, bueno, si usted tiene un problema con alguien que a usted no le interesa, bueno, cambie y búsquese otro. No, en Venezuela no podemos hacer eso. En Venezuela estamos todos viviendo en el mismo país. Claro. Y no existe de que van a votar a una parte o viceversa. Eso no, hay que pisar realidad, eso no existe, ¿no? Así nos guste algunas cosas. Estas hay que buscar en ese caso cuáles son las cosas posibles en las que podemos trabajar y nos podemos poner de acuerdo. Porque lo que pasa en estos conflictos, nos enfocamos en un solo punto y a veces no miramos otras cosas que están alrededor en las que podríamos ponernos de acuerdo los venezolanos, porque al final este conflicto nos atañe a todos, ¿no? Naturalmente, cuando uno lo ve partes encontradas que ni se ven ni se escuchan y que allí es muy complicado conseguir una solución. Por eso hay los mediadores, por eso aparecen los países vecinos y de otras latitudes. Allí, además, hay otros intereses internos e internacionales con el caso de Venezuela. Bueno, a lo mejor algunos dicen, bueno, no, pero es que esto es lo principal y sin esto no hay nada. Pero no necesariamente es así. En una sociedad en la que viven todos, hay que buscar temas que podamos empezar a hablar, a comunicarnos, que van en pro de lo que somos los venezolanos, de convivencia, de conciliación, encuentro. Y no quedarnos solamente mirando esto, porque ahí caemos como en una trampa, ¿no? Porque prácticamente pareciera que no hay salida.
no hay solución. Entonces, de cosas no negociables, tenemos que buscar otras que sí negociables en las que podemos avanzar dentro de este mismo proceso y dentro de este conflicto político. Fíjate, Ramón, perdón, Gustavo Velázquez, ya te estaba llamando como tu papá. Gustavo, fíjate lo siguiente. La oposición está pidiendo que se revisen las actas, que se muestren las actas, que se haga una verificación del resultado. Ni el gobierno, ni el CNE, ni el TCJ lo quieren. ¿Cómo puede haber un punto intermedio en esto? Es muy complicado. Sin duda es muy complicado, y allí es importante pues conseguir personas que lo puedan hacer de mediadores, un puente que permita comunicarnos y empezar a poder estas. Bueno, vamos a volver a llamar a Gustavo Velázquez. De verdad que la señal está horrible, ¿no? Bueno, y de paso no hemos tenido internet, lo hemos tenido intermitentemente, ¿no? Y bueno, fíjense ustedes, la Fiscalía General de la República envía tercera citación a Edmundo González Urrutia y advierte sobre el riesgo de fuga. Volvemos con Gustavo Velázquez. Gustavo. Sí. Bueno, ajá. Te decía que bueno, cuando la primera negociación que vino la CEA y vino el presidente Gaviria, el presidente Chávez y el primer grupo negociador que se armó, bueno, el juego estaba trancado, ¿no? Gaviria, por más que intentaban, no había salida. Y llegó Carter, ¿no? Y puso sobre la mesa lo que hacen opciones, ideas, propuestas, ¿no? Y entonces puso muchas sobre la mesa y bueno, apareció al fin una que dejó el camino, que era el revocatorio en aquel momento, ¿no? Ahora, ¿cómo se manejó? Ese es otro tema. Entonces, en esta situación, bueno, los gente de afuera, gente de adentro, propone cosas sobre la mesa que desde el principio algunos decían, no, por favor, eso es inaceptable, no se puede. Pero que hay que seguir poniendo ideas, salidas, encuentros, oportunidades sobre la mesa para poder destrancar un poco el juego en esta situación que no tiene, visto desde el punto de vista de la solución. Sí. En principio, siempre existen posibilidades, ¿no? Hemos visto en Venezuela y en otras partes acuerdos, negociaciones que no nos imaginamos que pudieran ser posibles, ¿no? Uno de los bueno, son los que permitieron algunas sanciones sobre Venezuela y permitir una inversión petrolera. Bueno, hay una negociación, ¿de acuerdo? En la que todos estaban de acuerdo y sigue funcionando. Bueno, Gustavo, tenemos muchos problemas de comunicación. Yo te quiero invitar para ver si la semana que viene tú nos acompañas en el estudio y podamos ampliar este tema sin tanta interrupción por las malas señales que tenemos y eso, ¿no? De verdad te agradezco muchísimo y bueno, vamos a seguir explorando las distintas posibilidades porque lo que sí no podemos quedar es en un callejón sin salida, ¿no? Bueno, lamentablemente, de verdad que es imposible continuar la conversación, ¿no? Con Gustavo Velázquez, le agradecemos muchísimo, pero vamos a comprometerlo para ver si la semana que viene lo tenemos aquí en el estudio. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien, ya son las 4:28. Estaba diciendo que el Ministerio Público emitió una tercera